Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en lógica jurídica electoral, a nuestra última sesión donde hablaremos de las tablas de verdad. Es un tema que siempre dejo hacia el final. Saludo a José San Vicente. ¿Cómo estás, José? Es un buen compañero de diplomado. Siempre nos encontramos por aquí, ¿verdad, José? No te escucho, creo que está apagado tu micrófono. Bueno, y también está por aquí Lenin. Qué gusto verte, Lenin, otra vez por acá. Déjenme un minuto, déjenme prender la luz. Y tenemos ya la luz. Listo. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar sobre una de las formas lógicas más importantes de los últimos, vamos a decirlo, los últimos 100 años prácticamente. Las tablas de verdad son algo que se originó en los Estados Unidos prácticamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a platicar sobre esta metodología, este método lógico, esta fórmula lógica, que además sin duda alguna es sumamente importante. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿Se ven tablas de verdad establecen las formas de relación mediante conectores lógicos? Sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Pues verán ustedes. ¿Quiénes son los padres de las tablas de verdad? El padre de las tablas de verdad, el primer padre de las tablas de verdad es este señor que ustedes ven aquí que se llama Charles Sanders Peirce. Él fue el que creó las tablas de verdad. Era un filósofo pragmatista norteamericano. Él, junto con William James, crearon el pragmatismo norteamericano, que va a influir en el realismo jurídico norteamericano, donde va a estar uno de los grandes jueces que se llamó Oliver Wendell Holmes. Y también estarán Jerome Frank, Benjamin Cardoso, toda esa gran playa de juristas del realismo jurídico norteamericano tiene una fuerte influencia de Charles Sanders Peirce. Y él es el que inicia las tablas de verdad. ¿Qué son las tablas de verdad? Son plantillas, vamos a decirlo así, son plantillas en las que podemos ver de qué manera se relacionan válidamente premisas o afirmaciones lógicas. Premisas o afirmaciones lógicas, ¿no? Las premisas o afirmaciones lógicas. Y básicamente, la forma en que se conectan es lo que llamamos conectores lógicos. Otro gran investigador de la lógica fue sin duda Ludwig Wittgenstein, hijo de una familia muy prolífica. Su hermano es un pianista importante, Pablo Wittgenstein, del cual Ravel le escribió el concierto para la mano izquierda, porque el hermano de Ludwig Wittgenstein había perdido la mano derecha en una batalla y prácticamente pues solamente podía tocar con la mano izquierda, y Ravel, aquel del bolero de Ravel, le hizo el concierto para la mano izquierda al hermano de Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein fue uno de los grandes lógicos del siglo XX, y él desarrolla las tablas de verdad e incluso crea un conector lógico que no había sido considerado en el mundo de la lógica hasta el siglo XX, siglo donde él propone este conector lógico que antes no existía y que ustedes seguramente han oído hablar de él. Vamos a ir viendo poco a poco de qué tratan estas cosas. A mí me gustaría sobre todo comentarles a ustedes que las tablas de verdad no son del todo algo que derive de la lógica de los griegos. Las tablas de verdad tienen más un origen de tipo semítico. Se parecen más a las formulaciones
que encontramos en el Antiguo Testamento. No hay tablas de verdad en la época de Aristóteles ni en la época de Platón, pero sí van a desarrollarse, por ejemplo, en la época de los estoicos. El estoicismo es una escuela griega, pero distinta a la de Aristóteles y de Platón, pero que tiene una influencia semítica. Si uno quisiera entender la lógica de los estoicos, ¿no? Los estoicos se parecían más a los judíos porque eran de origen semita. Y aunque vivían en Grecia, en Atenas, Zenón de Sitio, Zenón de Chipre, así es como podemos llamarlo, vivió en Atenas y ahí fundó la escuela de los estoicos, junto con Crisipo de Solos y otros importantes filósofos estoicos. Y la lógica, sobre todo que se desarrolla por el estoicismo, donde Crisipo de Solos es el más importante representante de la lógica de los estoicos, es una lógica que se parece más a las formulaciones del Antiguo Testamento. Y también de algunas partes del Evangelio. Los antiguos hebreos distinguían los devarim de los mishpat. Los devarim eran enunciados que orientan acciones a modo de intimaciones. Los devarim son los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás actos impuros. Esos son devarim. Y los mishpat son juicios condicionales a modo casuístico. Como cuando Yahvé Dios le dice a Abraham, si tú, Abraham, dejas la tierra de Canaán, no, dejas el tierra de los caldeos y vas a la tierra de Canaán, entonces tendrás riqueza, fortuna, ganado, hijos, una mujer, hijos. Esos son como condicionales. Si haces tal, entonces tal, ¿no? Si te sacrificas, entonces habrá redención. Estas son formas enunciativas jurídicas que el mundo griego conoció hasta que llegaron los estoicos, que eran personas que tenían una fuerte influencia semítica. Y en ese sentido, bueno, yo no puedo decir que Wittgenstein haya sido judío, su mamá era judía, la mamá de Ludwig Wittgenstein era de origen judío, pero el señor Wittgenstein, el padre de Ludwig, pues no era precisamente judío, era más bien evangélico. Y Charles Spurgeon pues no formaba parte de la Iglesia Católica, sino que también era un evangélico avanzado. Bueno, la tabla de verdad, entonces, la tabla de verdad muestra lo que se infiere a partir de una narrativa específica. ¿Qué dice una narrativa? Lo que dice la narrativa, así es la cosa. Si cambia la narrativa, entonces cambia lo que se puede inferir. Entonces, es muy importante esto. Hay que ver de qué estamos hablando para ver qué estamos infiriendo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, algún comentario, quiere decir algo sobre las tablas de verdad, algo que no haya quedado tan claro de las tablas, ¿no? Lenin, ¿nada? No, por ahora no. Muy bien. ¿Voy siendo claro, Lenin? ¿O estoy yendo muy rápido? No, va bien, va bien. Muy bien. Vamos a ver, miren, la tabla de verdad puede tener muchas variables, pero por lo menos funciona con 4 variables. Cuando tenemos por lo menos 2 proposiciones que conectar. Estas 2 proposiciones que conectar son la base de las tablas de verdad. Estas 2 proposiciones, la proposición P y la proposición Q, son 2 proposiciones que conectamos en esta tabla de verdad. La tabla de verdad, si tuviera más proposiciones, sería mucho más grande. Aquí lo que quiero que vean ustedes es que la tabla de verdad, no sé cuál instalarme, creo que aquí. Creo que aquí se ve. La tabla de verdad tiene valores que son
verdad o verificable, y F, que es falso o no es verificable, ¿no? Ahí están esas dos condiciones. ¿Es verdadero o es falso? P, en la primera línea ustedes pueden ver que P es verdadero y que Q es verdadero. En la segunda línea pueden ver que P es verdadero y Q es falso. En la tercera línea pueden ver que P es falso y Q es verdadero. Y en la última línea pueden ver ustedes que P es falso y Q es falso. Estas son las cuatro formas de conectar dos variables, dos proposiciones, P y Q. Es decir, P y Q puede ser que se reúnan, las dos siendo verdad o las dos siendo falsas. O bien que se reúnan siendo P verdadera y Q falsa, o bien que P sea falsa y Q sea verdadera. No hay más proposiciones o más combinaciones de proposición que estas dos grandes proposiciones que estamos viendo aquí. Ahora bien, si tuviéramos tres proposiciones, como vamos a ver más adelante, la tabla sería mucho más grande. Si tuviéramos PQ y a lo mejor R, tendríamos que tener PQ y R como verdad y PQR como falsas. Esas serían dos proposiciones, pero entonces tendríamos que aumentar otras variables en las que P y Q fueran verdaderas y R fuera falsa, o P fuera verdadera, Q falsa y R verdadera, o P falsa, Q verdadera, R falsa, o que P sea P falso, Q falso y R sea verdadera. En fin, habría que ver toda esa gama y ahorita vamos a ver incluso cómo podría crecer la tabla de verdad. Pero aquí básicamente lo que estamos viendo es que la tabla de verdad puede tener cuatro niveles de variables teniendo dos proposiciones básicas elementales. La proposición P y la proposición. ¿De acuerdo? Dos verdaderas, BB, hasta abajo FF, que es falso, falso, y es verdadero y falso, o falso y verdadero. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. Ya una vez que vimos esto, vamos a ver los conectores lógicos. ¿Cómo se pueden conectar estas dos proposiciones? La primera fórmula de conexión, o el primer conector lógico que vamos a ver, es la llamada conjunción. La conjunción se va a representar con un punto. En álgebra o en tablas de verdad vamos a ponerle un puntito. Esto se lee P y Q. Aquí está, P y Q. La conjunción es I. Aquí estoy diciendo P y Q. Esto es lo que estoy diciendo, P y Q. Vamos a suponer que... Voy a poner primero un ejemplo burdo y luego para poner algo un poco más serio. Si yo le digo a mi hija Daniela, Daniela, te voy a llevar al parque, proposición P, y te voy a comprar un helado, proposición Q. Dice, bueno, mi papá me está prometiendo que me va a llevar al parque y me va a comprar un helado. Y ocurre, vamos a ver la primera línea. Ocurre que es verdad que yo le llevo a Daniela, mi hija, al parque, y también ocurre que es verdad que le compro el helado. La conjunción P y Q es verdadera o falsa. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, voy a tomar como que todo el mundo me dijo que era verdadera. Y la verdad es que yo esperaría que fuera verdadera. Porque si es verdad que la llevo al parque y le compré un helado, entonces es verdad la proporción P y Q. Es verdad que la llevé al parque y le compré el helado. Esto es verdadero. Si vemos que es verdad que la llevé al parque, pero es falso que le compré el helado, es decir, si la llevé al parque, es verdadero, pero no le compré el helado, mi hija dice, bueno, cumplió la mitad de la promesa, pero no cumplió la promesa completa, que es llevarme al parque y comprarme el helado.
Entonces la proposición P y Q en la segunda línea es falsa. ¿De acuerdo? Tercera línea. No la llevé, pero nos salimos a la esquina y le compré un helado. Le compré un helado. Es falso que fuera al parque, pero verdadero que le compré el helado. Se cumplió la conjunción, te voy a llevar al parque y te voy a comprar un helado. La respuesta aquí es falsa. Y luego ocurre que ni me paré ya ni siquiera. No es ni falso, es falso que la llevé al parque y es falso que le compré el helado. La proposición, te voy a llevar al parque y te voy a comprar un helado, se cumple en la última línea cuando ya no la llevé al parque y no le compré el helado. Ahí está. La conjunción solamente es verdad cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si para poder, vamos a pensar que para ir a votar requiero estar en la lista de electores y tener credencial de elector. Es estar en la lista, Q es tener la credencial de elector. Llego a la casilla, ¿no? No estoy en la lista de electores, pero tengo mi credencial de elector. No, perdón. Llego a la casilla, la primera línea, tengo mi credencial de elector y estoy en la lista de electores. ¿Podré votar? Pero a ver. No, estoy en la lista de electores, pero no traigo mi credencial para votar. ¿Podré votar? Pues ahí está muy difícil, ¿eh? Ahí es falso. No estoy en la lista de electores, pero llego yo con mi credencial para votar. Pues está muy raro, ¿no? ¿Cómo podré votar? A lo mejor si es una casilla especial, sí, pero si yo traigo mi credencial de elector y no estoy en la lista de electores, hay que tener mucho cuidado, hay que ver si esa credencial no es falsa. De todos modos, ya acabamos una sospecha. No es tan fácil y ahí no podría votar. Y en la última posibilidad, ni estoy en la lista de electores, ni traigo mi credencial para votar. En este caso, es falso. La confusión que es para que usted pueda votar, que esté en la lista y traiga su credencial de elector, es una confusión. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna duda, algo que quieran ustedes remarcar, ¿no? Ninguna duda. Perfecto. Muy bien, José. Sale. Hemos visto entonces la conjunción. Esta camisa que me compré ya, creo que me queda chica, a lo mejor porque, no sé, ¿ustedes qué piensan? A lo mejor en la lavadora ya me la encogieron, o a lo mejor ya me estoy comiendo de más. No debería haber hecho eso. Bueno, vamos a ver ahora el segundo conector lógico. El segundo conector lógico, mis estimadas amigas y amigos, se llama... Ay, perdón. Se llama disyunción. Disyunción, y es una o una, o la otra, o las dos. Y esto se representa a través de una especie de V, en la que dicen o una, o la otra, o las dos, ¿no? La disyunción, por ejemplo, se aplica, no sé, por decirles algo, en un ejemplo un poco más en materia civil, una persona adquiere personalidad jurídica cuando desprendido de lo materno vive 24 horas o la registra, ¿no? Entonces, si desprendido de lo materno, P es que vive 24 horas desprendido de lo materno, entonces adquiere personalidad jurídica. Q es que desprendido de lo materno, la registran o lo registran, adquiere personalidad jurídica. Y puede ocurrir que haya sido desprendido de seno materno viva 24 horas y además la registran en ese plazo, entonces tendremos propiamente lo que es una disyunción válida. Y vamos a pensar el primer caso. El primer caso es P
desprendieron del seno materno al bebé y vive 24 horas, es verdadero. Y Q es que en esas 24 horas o un poco antes lo registraron, es verdadero. Se cumple la adquisición de personalidad jurídica porque era o P o Q o las dos. 100 mexicanos dijeron verdadero, porque es o una o la otra o las dos. Bien, vamos a ver la segunda. En la proposición P tenemos que P es verdadero, es decir, despedido seno materno vivió 24 horas, y Q es falso, no la registraron dentro de las 24 horas, no la registraron en el registro civil, pero vivió 24 horas después de despedido seno materno. A esta persona adquirió personalidad jurídica. 100 mexicanos dijeron que sí, claro, porque es o una o la otra o las dos. En este caso sí vivió 24 horas y aunque no lo registraron, sí vivió 24 horas, entonces sí adquirió personalidad jurídica. En la tercera línea lo que tenemos es que es falso que haya sobrevivido 24 horas desprendido del seno materno, pero es verdad que la registraron en el registro civil a la bebé. Entonces, no vivió 24 horas, pero en ese plazo sí la registraron. Adquirió personalidad jurídica, se la adquirió. Porque basta con que una de las dos sea verdadera para que sea verdadero. Ahí tienen ustedes en la tercera línea de la idea. Y la última. Este bebé ni vivió 24 horas ni lo registraron. Es falso que hubiera vivido 24 horas desprendido del seno materno y es falso que lo hubieran registrado en el registro civil. ¿Qué quiere decir eso? Adquirió personalidad jurídica, bueno, como ninguna de las dos es verdadera, es falsa. Entonces, la disyunción nos dice que solamente es falso cuando las dos proposiciones son falsas. La conjunción dice que solamente es verdad cuando las dos proposiciones son verdaderas. Conjunción, si las dos son verdaderas, es verdad. Todas las demás son falsas. La disyunción es falsa solamente si las dos últimas, si las dos son falsas, ¿no? Si todas las demás son verdaderas. Hasta aquí la disyunción. Vamos a ver comentarios, dudas, ¿no? Todo fácil, Lenin. ¿Tú te acuerdas de las tablas de verdad en la No, preparatoria, no Lenin? las ¿Las llevé, llevaste? doctor. No las llevé. ¿En la No, secundaria tampoco. tampoco? Llévalo, mira. ¿Tú, Benito Neftalín, que llevaste tablas de verdad en la secundaria o en la La verdad ya preparatoria? ni me acuerdo, creo que sí en la prepa, maestro. O sea, yo me acuerdo de haber visto en secundaria y en preparatoria. ¿Tú, José, no las llevaste? No, y no te acuerdas. Judith Velázquez, ¿tú llevaste tablas de verdad? Judith, está otra cosa. Laura García, ¿usted sí llevó tablas de verdad en la preparatoria? ¿Quién sabe? Es que esto es muy importante porque ahora ya no dan lógica, pero estas tablas de verdad son muy, muy útiles. Les diría que funcionan muy bien con varias cosas. Vamos a ver qué hay acá. Pendientes. Bueno, ya vimos función y vimos disyunción. Tercera, de verdad, el tercer conector lógico, y para eso vamos a meternos en lo que llamamos la exclusión. La exclusión. La exclusión. La exclusión también se lee o P o Q. P o Q, pero se va a representar con este símbolo. Es una especie de S sobre una O un cero. Esto se lee P o Q, pero no las dos simultáneamente. Es o una o la otra. Y aquí utilizaremos un ejemplo tan básico como este. P es que
que tiene requisitos para ser candidato o candidata, y Q es que no los tiene. Bueno, algo más sencillo todavía. P es que alguien nazca hombre y Q es que alguien nazca con sexo mujer. Ya el género ya será algo que venga posteriormente, pero por lo menos cuando nacen, biológicamente es hombre o mujer, ¿no? P es que nace hombre, Q es que nace mujer. Vamos a ver, nace una persona y es verdad que nace hombre, P, y es verdad que nace mujer simultáneamente, Q. Biológicamente hablando, claro, ustedes me pueden decir que es un hermafrodita, ¿no? ¿Es verdad que es hombre y es verdad mujer? Bueno, habría que ver cuál es el aparato que está funcionando. Si el aparato reproductivo femenino o el masculino. Pero en las personas que son, en este caso, personas que tienen estos dos sexos, pues en realidad predomina uno sobre otro, ¿no? Físicamente puede hacer ocurrir, pero en realidad cuando se le registra, incluso se le podría registrar que es hombre o mujer, pero no los dos. Entonces, y por ejemplo, el ejemplo que les iba a poner, P es, tienes los requisitos para ser candidato y Q no tiene los requisitos para ser candidato. Si es verdad que tiene los requisitos y también es verdad que no tiene los requisitos, pues es un absurdo, porque es o uno o el otro, pero no los dos. Entonces, si los dos son verdaderos, pues esto es falso. Ahora, P, nace hombre y es falso que nace mujer. Es verdad que tiene los requisitos para ser candidato o candidata y Q es falso que no los tiene. Entonces, en ese caso, sí se cumple un caso, pero no el otro. ¿Será verdadera la exclusión? Sí, porque basta con que uno sea verdadero y el otro no. En el siguiente caso, no nace hombre y es falso que tiene requisitos para ser candidato, ¿no? Y en Q es que no tiene los requisitos para ser candidato, entonces es verdadero que no tiene los requisitos para ser candidato, entonces en ese caso, y es mujer, es verdad que se dio uno, pero no se dio el otro. Y en el último caso, no es hombre ni es mujer. Ahí sí no puede ocurrir. O sea, un bebé que nace lo tiene que señalar si nace hombre, con el sexo hombre o con el sexo mujer. No ha ocurrido que nazca una cosa que no sea hombre o mujer. Así como también decir, bueno, esa persona es falso que tiene los requisitos y es falso que no tenga los requisitos. Eso tampoco puede ocurrir. O sea, ¿los tiene o no los tiene? Entonces, en este caso, la exclusión lo que nos diría es que esto es falso. En la exclusión, solamente cuando uno es verdadero y el otro falso, o el primero es falso y el segundo es verdadero, ahí la exclusión nos dirá que hay verdad. Si los dos son verdaderos y los dos son falsos, es falso. Es falso. La exclusión, si los dos son verdaderos y los dos son falsos, es falso. En la disyunción, si los dos son falsos, entonces es falso. Y en la conjunción, si los dos son verdaderos, es verdadero. Todo lo demás es falso. Hasta aquí los tres conectores lógicos básicos que son conjunción, disyunción y exclusión. Conjunción, disyunción y exclusión. Déjenme ver si puedo compartir con ustedes este video. Vamos a ver. A ver, déjenme ver si. A ver, díganme si se ve y se escucha el video.
¿Se escucha? No, doctor. No se ve. Entonces, vamos a hacer una cosa. Les voy a explicar el caso. Les voy a mostrar para qué podría servir la conjunción, la disyunción y la exclusión en un conocimiento básico de lógica. Ahí se ve la presentación, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, Bueno, miren, en este caso, esa es la duquesa Drácula, la condesa Drácula, que llega a su castillo y ve que su siervo o su asistente Igor, pues no está. Y de pronto descubre que su fiel sirviente, ahí lo tienen ustedes allá abajo, ahí está muerto, ahí está muerto. Y entonces ella se pregunta, ¿quién habrá matado a su asistente? Y entonces tiene tres patos, que son sus siervos también. Y entonces, aquí está el primero, aquí está el segundo, este es delicado, Duncan, es el primer pato, se llama, ¿cómo ustedes? Los patos le contestan, cuando ella pregunta, ¿quién mató a mi asistente Igor? Y el primer pato, el segundo pato y el tercer pato van a hacer afirmaciones. Fíjense qué dice. ¿Qué dice el primer pato? Dani, el primer pato, dice, yo no fui. Dice, yo no fui. Delicado va a decir, fue Dani. O sea, Dani dice, yo no fui. Y Delicado dice, fue Dani. Y Duncan dice, yo no lo hice. Vean ustedes, aquí está la tabla con tres proposiciones. Dani dice, yo no fui. Delicado dice, fue Dani. Y Duncan dice, yo no lo hice. Vean ustedes que aquí tenemos tres proposiciones, donde las tres pueden ser verdaderas, las dos primeras verdaderas, la última falsa, la primera verdadera, falsa, verdadera, la primera verdadera y las dos falsas, o la primera falsa y dos verdaderas. La primera falsa, verdadero, falso, 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 verdadero o falso, falso, falso. Cuando tenemos tres proposiciones, si ustedes se dan cuenta, en una tabla de verdad con tres proposiciones, digo, con dos proposiciones tenemos dos verdaderas, dos falsas, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Del lado izquierdo tenemos verdadera, falsa, perdón, verdadero, 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 falso, falso de la columna izquierda. En la columna derecha tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. De tal forma que tenemos que las dos son verdaderas, la primera verdadera y la segunda falsa, la primera falsa y la segunda verdadera, o las dos falsas. Perdón ustedes. ¿No? Entonces, dos verdaderas y dos falsas, verdadera, falsa, verdadera, falsa.
Pero cuando tenemos tres proposiciones, podemos tener en la primera columna 4 verdaderas, 4 falsas. Luego 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y luego tenemos verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, de tal modo que cumplimos desde las 3 verdaderas hasta las 3 falsas, pasando por todos los pasos. Ahora bien, ¿cómo podríamos resolver este dilema? Bueno, primero podríamos utilizar una exclusión si tomamos en cuenta solamente lo que Dan y Delicado dicen. Dan dice, yo no fui, y Delicado dice, fue Dan. Puede ocurrir que los dos digan la verdad. No, sería falso, ¿no? Sería falso, absolutamente. Entonces, fíjense, claro, porque si Dan estuviera diciendo la verdad, perdón, si Delicado dice la verdad, Dan está mintiendo. Ahora, si Dan está diciendo la verdad, Delicado está mintiendo. Por ahí podríamos comenzar que si las dos proposiciones son verdaderas, esto sería falso y esto sería falso. ¿Cierto? Ahora bien, podría ocurrir que Delicado dijera la verdad, no dijera la verdad, que los dos casos fueran falsos y que Dan estuviera diciendo la verdad, yo no fui. Y él está mintiendo, Delicado está mintiendo. En este caso, podría ser verdadera esta proposición y esta. ¿No? Ahora bien, ocurre al revés. Dan está mintiendo, es falso lo que dice Dan y es verdad lo que dice Delicado. Esto sería verdadero y esto sería verdadero. Ahora bien, en una exclusión, si las dos son falsas, pues también sería falso, ¿no? Ahí tienen ustedes esta condición. Ahora, no sé si ahí se ve claro. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Hay dudas? Bueno, a ver, Duncan dice, yo no lo hice. Si es falso que los dos dicen verdad, Duncan podría estar diciendo la verdad. Es verdad que Duncan diga la verdad, yo no lo hice. Y es verdad que Dan dijera que fue Dani y Dani dijera que él no fue. O sea, las tres proposiciones pueden ser verdaderas simultáneamente. Yo creo que ahí, pues no. O sea, las tres pueden ser verdaderas. Ahí está el primer punto. Segundo, ya vimos que es falso si los tres dicen la verdad. Ahora, si Duncan dice, yo no lo hice, yo no lo hice, puede ser que sea verdad que los dos estén diciendo verdad. Son dos verdaderos y un falso. Es posible que sea verdadero que Duncan diga, yo no fui, yo no lo hice. Es posiblemente verdadero que él diga que él no fue, pero que estos dos estén diciendo una mentira. Los dos puede ser que sea falso que los dos tengan la verdad. Pero si los dos dicen la verdad, y vimos que si los tres dicen la verdad es falso, ahora si él no dice una verdad, dice una mentira, es posible que sea verdadero, porque
Dan está mintiendo y Delicado está mintiendo. Pero entonces, si está mintiendo también Duncan, es posible que él diga una mentira y los dos tampoco la digan, ¿no? Es falso que los dos digan la verdad, pero es verdad que tal vez Duncan no diga la verdad, que sí haya sido él. Entonces, estos se equivocan, pero fue Duncan. Es una posibilidad. Ahora bien, ya vimos que puede ser que Dan diga la verdad y que Delicado diga una mentira. Y eso podría ser verdad. En ese caso, Dan está mintiendo. Y si Duncan dice yo no lo hice, esto es posiblemente verdadero o es posiblemente falso. Porque quiere decir que si Duncan dice la verdad, yo no lo hice, yo no lo hice. Es verdad que Dan diga yo no fui, pero es falso que Dan diga que fue Dan. Es decir, con esa mentira es falso que Duncan diga la verdad. Yo no lo hice. O es verdad que Duncan diga la verdad, pero entonces es falso que haya sido Duncan y en todo caso tendría que ser Delicado. Porque es verdad que él está mintiendo, es verdad lo que dice Dan y es verdad lo que dice Duncan. Entonces sería falso que fuera Duncan, pero es probablemente verdadero que Dan haya sido el asesino. Ahora, si Duncan miente y él dice yo no lo hice, puede ser que él diga una mentira y puede ser que él haya sido el asesino. Y también es posible que Dan haya mentido y diga que no fue Dan, pero entonces el asesino pudo haber sido Delicado o pudo haber sido Duncan. Aquí están algunos dos. Pero no puede ocurrir que haya sido Dan porque él está diciendo una verdad. Yo no fui. Luego, si Dan está mintiendo diciendo mentiras, si él sí fue, sería verdad que él sí fue y Delicado tiene razón al decir que fue Dan. Y Duncan tendría razón al decir yo no fui. ¿No? Entonces es falso que haya sido Duncan, pero es verdad que haya sido Dan, porque es falso que lo dijo Dan, y es verdad lo que dice Delicado, y es verdad lo que dice Duncan. Entonces, es posible esta relación, ¿cierto? Luego acá, si es falso que puede ser Dan el culpable y también ser el culpable Duncan. Pero solamente hay un pato asesino, ¿no? Entonces, si es verdad que fue Dan y es verdad que Delicado dice la verdad, es verdadero, y Duncan es falso que él diga que fue él, esto es falso a final de cuentas, no es esta vía. Hasta ahora parece que lo más probable es que haya sido Dan, porque él miente, pero los dos más dicen verdades. Y aquí, perdón ustedes, esta de aquí, esta no debe ser falsa, esta tendría que ser verdadera. Ahora, si los dos mienten, pues esto es falso, porque uno de los dos tendría que tener la razón. O puede ser que efectivamente él sí fue Dan, Delicado está mintiendo, pero entonces no sería posible porque si él está mintiendo, no habría sido Dan, entonces esto es falso. Y si Duncan dice yo no lo hice, tendría que ser falso,
Porque si aquí es falso que haya sido uno el otro, tendría que ser falso de que Duncan no lo hiciera. Pero no tiene lógica. Y luego al final, pues no puede ser que los tres estén mintiendo. Parecería que lo más probable es que efectivamente Dan haya mentido, que Dan haya dicho la verdad y que Duncan haya dicho la verdad. Entonces el asesino fue Dan. Esto es una muestra de cómo las tablas de verdad nos pueden orientar o nos pueden ayudar a ver qué proposiciones pueden ser válidas y cuáles. ¿Qué proposiciones pueden ser válidas y cuáles? ¿Preguntas, comentarios hasta este punto? ¿No? Como era la tabla de verdad, tiene su complejidad, pero nos puede ayudar a tener un paso firme y claro en una relación de datos. Vamos a platicar ahora de una última tabla, bueno, tres últimas tablas, que son un poquito más sofisticadas. Son las condicionales. Ahora, si ustedes me permiten, haremos un breve receso de 5 minutos para en lo que haga unos cambios básicos y retomamos las tablas de verdad en esta segunda parte. 5 minutos nada más, les pido. Son las 7:06 y vamos a un receso de escasos 5 minutos. Gracias.
Volvemos a nuestras tablas de verdad. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, algún comentario. Bueno, vamos a ver unas tablas que técnicamente son bien importantes. En algún momento les platicaba yo que todo el derecho podría explicarse o formalizarse como una tabla de verdad. Esta tabla que vamos a ver se llama la bicondicional. La bicondicional se enuncia con la frase si y solamente si tenemos P, entonces pasará Q. La condición es si algo, entonces otra cosa. Pero la bicondicional es si y solamente si se va a dar P, entonces se puede dar Q. Q no se puede dar si no es P. Y sí, solamente si puede darse Q, si hay P. Esta tabla es un invento, o esta tabla es una aportación de Ludwig Wittgenstein. Esta tabla no existía o no existían estas formas de inferencia en el mundo clásico, ni en el mundo, ni en el siglo XIX, ni en el XVIII. La bicondicional solamente decía sí y solamente si una cosa ocurre, ocurrirá la otra. Y la forma de representarlo era a través de esas tres líneas, parecen del hexagrama de Liching, y aquí lo que estamos diciendo es, si solamente si hay P, entonces habrá Q. Por ejemplo, si P es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, si decimos P es la fórmula de unión de 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno, Q es tenemos agua. Entonces, si es verdad que tenemos agua en Q y es verdad que tenemos P como 2 de hidrógeno y de oxígeno, entonces se cumple la condición de que sí, solamente si va a haber agua, si tenemos 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. En este caso es verdadero. O en esta segunda línea ocurre que no tenemos agua, es falso que tengamos agua, pero tenemos 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Oiga, esto no es posible, porque sí, solamente sí puede haber agua si tenemos 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Y si no tenemos agua teniendo 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno, entonces la bicondicional es. Luego, en esta de acá, tenemos que es falso que tengamos 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, pero es verdadero que tenemos agua. ¿Es posible esto? Sí, solamente si tenemos 2 de hidrógeno y oxígeno, entonces podemos tener agua. Pero aquí tenemos agua y no tenemos 2 moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Por lo tanto, esta bicondicional es. Y aquí lo que estamos diciendo en esta última línea es, no tenemos agua, pero porque tampoco tenemos 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y si no hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces tampoco hay. En ese caso es verdadero. Solamente la bicondicional es verdad cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas. Y aquí, como lo dijo José San Vicente, es falso y falso. Efectivamente, la última es la verdadera, ¿no? Muy bien, José. A mí se me hace que sí estudias tablas de verdad, ¿ya ves? Bueno. O entonces sí estoy dando muy bien la clase. ¿Qué dijiste? Perdón. Se oye, pero como voz de niño. Como si fuera gas helio. Bueno, efectivamente, bueno, qué bueno que estamos aquí y ya mostró San Vicente que sí se entiende. Lenny, ¿preguntas? Hasta el final, doctor. ¿Hasta el final? Bueno, No, espérate, va. es que tenía una duda, pero sobre la anterior, entonces mejor me espero.
¿Sobre la de los patos? Ajá, sobre la de los patos. No, pues mejor de una vez, porque esa ya la vamos a pasar y ya la pasamos. A ver, te lo pongo. Va. Te lo pongo y ahorita me hago la pregunta. A ver, la de los patos es esta. Cuando hay tres proposiciones Sí. y hacemos la comparación en una primera línea, la segunda se puede hacer sobre la conclusión a la que llegamos en la primera o se hace sobre las dos que están acá. No Vamos a sé si ver, me en este expliqué. caso, a ver, déjame ver si te entendí. Ujú. Comenzamos con Dan y delicado. Y aquí está la respuesta con Dan y delicado. ¿Cierto? Sí. Cuando metemos a Duncan, no es Duncan con delicado ni es Duncan con Dan. Es Duncan con la relación de de exclusión, perdón, con esta. Entonces, aquí Perfecto. podemos decir que es una exclusión también. A ver, lo que pasa es que no la puse, pero aquí también estaríamos poniendo una exclusión. Vamos a poner esta de acá. A ver, se puede poner esta aquí. Esto estaría por aquí. También. ¿Sí la ves? O sea, en Sí. este caso es esta exclusión, pero con esta exclusión de estos dos. Entonces, si esta es verdadera y esta es falsa, aquí sería falso. Si este es falso y este es falso, en la exclusión, si es uno verdadero y el otro falso, pues debe ser falso, pero aquí entonces este sería de acá. Fíjate. Interesante. Si este es falso y este es falso, en una exclusión este sería verdadero. ¿Sí lo ves? O una u otra, pero no ambas, ¿no? Ujú. Así es. Sí. Claro. Perdón. Si es falso y falso, es una o la otra, pero esta, perdón, sería falsa. Efectivamente, que esta está falsa. Luego, Sí. esta es verdadera, claro, esta es verdadera y esta es verdadera, y es falso, porque tienen que ser las dos, o una falsa y otra verdadera, pero no pueden ser las dos verdaderas o las dos falsas. Si esta es falsa y esta es verdadera, ahí sí es verdad. Si esta es verdad y esta es verdad, este tendría que ser falso, ¿no? Perdón. Esta tendría que ser falsa. A ver, y ya está. Porque es o una verdadera y otra falsa, pero si las dos son falsas, no funciona. Esta es falsa y verdadera, esta tendría que ser verdadera. Esta es verdadera y esta es falsa, esta también podría ser verdadera, porque es sobre esa exclusión. Estas dos son falsas, pues es falsa. Ahora, fíjate, de acuerdo a lo que platicamos, ya la exclusión final, vamos a ver estas tres. Si es falso que dice Duncan, yo no fui, yo no lo hice, y es falso, quiere decir que Duncan fue. ¿Estamos de acuerdo? Si Duncan fue, y es verdad que Dan dice, yo no fui, y es falso que haya sido delicado, entonces fue que Duncan, es verdad que Duncan haya mentido. Y entonces Duncan está diciendo una mentira. Y es verdad que fue Duncan el que lo mató. ¿De acuerdo?
Dan dice fue Dan. Delicado dice fue Dan. Eso es falso. Dan dice yo no fui. Eso es verdadero. Y Duncan dice yo no fui. Pero está haciendo algo falso. Entonces es verdadero que haya sido él. Aquí no puede decir que diga la verdad que haya sido delicado, Dan, ni tampoco puede ser verdad que él haya dicho que él no fue, porque si aquí es verdad que uno dice la verdad y el otro miente, entonces es falso que esté diciendo una verdad. Y aquí, si Duncan dice yo no fui, y es falso, quiere decir que él sí fue. Él sí fue, y aquí Dan dice yo no fui, entonces quiere decir que fue Dan, pero no fue, no es verdad, digo, y es verdad lo que dice Delicado, que fue Dan, entonces sí fue Dan, pero también es posible que haya sido verdad, que haya sido Duncan, pero aquí fueron los dos, pero solamente uno pudo haberlo matado, entonces esta posibilidad, pues hay que descartarla, o es posible que Duncan y Dan hayan matado al sirviente. Y en esta de acá, Duncan dice la verdad, yo no fui, y esto sería verdad que él no fuera, pero también es falso que Dan haya sido, y es falso, si Dan dice yo no fui y es falso lo que Dan dijo, esto es falso. Falso y verdadero, no, esto nos da verdad. Pero entonces quiere decir que también es verdad que Duncan no lo hizo. Visto esto de esta manera, parecería que lo más probable es que fue Duncan. Fue Duncan porque él está mintiendo, Delicado miente y Dan dice la verdad. Él no fue, él está mintiendo diciendo que fue Dan y Duncan miente diciendo que fue él. Entonces fue Duncan y estos dos, uno dice falso y este otro dice verdadero. En todos los demás casos hay dudas posibles. Aquí de todos modos Duncan miente, Dan miente, pero esto es posiblemente verdadero y Duncan miente, entonces fueron Duncan y Dan. Pero como estamos en el supuesto de que solamente fue uno, no los dos, ahí tal vez podemos decir, es posible que los dos lo hayan matado, aunque solamente haya habido una mordedura. Pero la tabla de verdad, ahí lo que nos está diciendo es que es posible. No sé si con eso se aclara más, Lenin. Sí, ya es que como estaban ordenadas, no entendía sobre cuál se había hecho la comparación, pero sí, ya vi que estaban mal estas, pero sí, ya, Sí. gracias. Esta exclusión es sobre estos resultados. Es este con este y con esto. Y el resultado va en esta columna. Es como si abriéramos un paréntesis aquí y acá. ¿Se ve? Sí, sí. Gracias. Es un ejercicio interesante y se puede dar ahí. Bueno. Les voy a mostrar dos condicionales. Vamos a quitar esto aquí para que no se confundan. Aquí ya vimos la bicondicional. Bueno, vamos a ver dos condicionales más. Una que en latín se llama necesitas y una que también se llama necesitur. Nada más que aquí quiero llamar su atención sobre lo siguiente. El antecedente aquí está del lado izquierdo y el consecuente del lado derecho. De este lado, el antecedente está del lado derecho y el consecuente del lado izquierdo. Aquí tenemos que las tres son verdaderas, tanto la necesitas como la necesito. Aquí tenemos verdadero, falso, falso, y aquí tenemos verdadero, falso, falso.
Tenemos falso, verdadero, verdadero. No se Falso, ve verdadero, la verdadero. presentación, doctor. Ah, perdónenme. Qué bueno que me dices. Perdónenme. Estaba yo mostrando que hay unas tablas que vamos a llamar de necesitas y necesitud. Nada más tenemos dos proposiciones, o las tres son verdaderas, o la primera es verdadera y las dos son falsas. Aquí verdadero, falso, falso. Aquí tenemos falso, verdadero, verdadero. Y aquí falso, verdadero, verdadero. Y verdadero, verdadero, falso. Perdón, falso, verdadero, falso. Y aquí tenemos falso, verdadero, falso. Quiero que vean ustedes que aquí va el antecedente del lado derecho y el consecuente del lado izquierdo. Aquí está el antecedente del lado derecho y el consecuente del lado izquierdo. La necesitas y la necesitudo son si algo, entonces otra cosa. Son condicionales. Si una cosa, entonces se va a dar la otra. Ahora, en ese contexto, fíjense ustedes cómo son dos cosas distintas. Vamos a pensar que en la necesitas A está lloviendo, C el piso está mojado. A es está lloviendo, C el piso está mojado. ¿Sí? A es verdad que llueve, C el piso está mojado. ¿Esto es verdad? Pues sí, cuando llueve se moja el piso. Si llueve y no se moja el piso, sin que haya paraguas, ni tolas, ni nada, si vemos que está lloviendo y no se moja el piso, pues esto es falso. Porque lo normal es que se moje el piso cuando está lloviendo. Esto es verdadero. Si no se moja el piso y está lloviendo, esto es falso. Pero puede ser que no esté lloviendo y es verdad que el piso está mojado. Esto es verdad, porque puede ser que o ya llovió o puede ser que el piso está mojado por otras razones. Lo que no puede ocurrir es que esté lloviendo y no se moje el piso. Pero puede ocurrir que el piso ya esté mojado porque o ya llovió o porque se abrió de otra, una llave o alguna cosa de estas. En este caso es verdadero. Si no llueve, pues no se moja el piso, pues esto es verdad. En la necesitas, la condicional lo que nos dice es que solamente es falso si vemos que hay un antecedente pero no se da el consecuente, que llueva y no se moje el piso. Esto, les repito, en condiciones en las que estaríamos en una naturaleza regular. Ahora bien, en la necesitudo, el tipo de ejemplo es diferente. Por ejemplo, yo le sirvo un vaso de agua a Lenin y la consecuencia es que Lenin se puede tomar el vaso de agua que yo le serví. Verdadero. Lenin se puede tomar el vaso de agua que yo le serví porque yo le serví un vaso de agua a Lenin. Esto es verdadero. Ahora, si yo les dijera, Lenin se toma el vaso de agua que yo le serví, pero yo nunca le serví un vaso de agua a Lenin, es falso que le haya servido un vaso de agua a Lenin. Si yo nunca le serví un vaso de agua a Lenin y Lenin se toma el vaso de agua que yo le serví, esto es falso. ¿Sí lo ven? Falso. Porque ¿cómo se va a tomar el vaso de agua que yo le serví si yo nunca le serví un vaso de agua? Tercera línea. Yo le serví el vaso de agua a Lenin, pero puede ser que él no se lo tome. Eso también es posible, ¿no? Eso sí es posible. Que yo le sirva a Lenin y él no se tome ningún vaso de agua. Esto es verdadero. Lo que no puede ser es que él se tome un vaso de agua que yo le serví cuando yo nunca le serví ningún vaso de agua. Pero yo le puedo haber servido un vaso de agua y él no tomárselo. Esto es posible. Y de igual manera, si yo no le serví un vaso de agua, él no se puede tomar el vaso de agua que yo le serví,
por lo tanto es verdadero. Quiero que vean que en este caso de la necesitud, cuando la necesitud es falso y el consecuente es verdadero, el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, es falso. Cosa que no ocurre en la necesitas. Cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, no está lloviendo pero está el piso mojado, entonces es verdad. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, aquí es verdad, pero acá es falso. La necesita y la necesitud son dos formas de condicionales distintas. Y junto con la bicondicional tenemos tres condicionales distintas. En síntesis, las tablas de verdad de condicionales nos dicen que puede haber tres formas de establecer condiciones de si algo, entonces otra cosa. En el caso de la bicondicional sería sí, solamente si una cosa se va a dar otra. En el caso de la necesitas, tendríamos que pensar cómo ocurriría con que llueva y se moje el piso. Y en la necesitud, con una lógica en la que yo puedo hacer algo, como servirte un vaso de agua, Lenin, y que tú te tomes o no el vaso de agua que yo te serví. Estas son las plantillas posibles de las tablas de verdad. El punto aquí, clave y final, es el siguiente. Si nuestras formas de conectores lógicos no encuadran con alguna tabla, conjunción, disyunción, exclusión, bicondicional, necesitas o necesitudo, nuestros planteamientos tal vez no sean lógicos. Serán lógicos, pero no lo son. Los conectores lógicos, precisamente lo que nos están mostrando y comprobando es que solamente puede haber ciertas conexiones de cierta manera. Y con esto les diría, la lógica tiene unas fórmulas básicas que nos dan y nos brindan las tablas de verdad. Son formas de hacer inferencias. ¿Funcionan en otras lógicas? Yo les diría, en unas sí, en otras no. Una lógica de óptica tal vez no funciona así. Una lógica de difusa, la lógica difusa sí funciona así. La lógica de óptica tal vez no. Pero todas las demás lógicas sí funcionan en estos márgenes de tablas de verdad. Y si no encuadra en una necesitas, debe cuadrar en una necesitudo. Y si no cuadra ni en necesitas ni en necesitudo, entonces en una bicondicional. Y si no cuadra en una bicondicional, pues tendrá que cuadrar en necesitas o necesitudo o conjunción, disyunción, exclusión. Porque si no cuadra en ninguna de ellas, el razonamiento difícilmente puede ser considerado como correcto. Hasta aquí las tablas de verdad. Ha sido muy rápido por el tiempo. Generalmente las tablas de verdad en una escuela se ven casi 2 semanas porque se hacen ejercicios. Pero bueno, aquí tratamos de hacer uno para mostrarles que nos pueden ayudar a ver posibilidades de quién es el culpable y quién no. O quién está cumpliendo condiciones y quién no en una relación 1 a 1 o 1 a 2, ¿no? Si tuviéramos más variables, serían más largas las tablas de verdad y mucho más interesantes. Yo les diría que la tabla de verdad también es un sistema de programación que podríamos ver hoy en día en las inteligencias artificiales. En fin, pues espero que haya sido interesante para todos ustedes esta última sesión y que en general haya sido interesante este diplomado en lógica jurídica electoral. No sé si alguien quisiera decir algo antes de que nos vayamos. Pues ya se acabó este diplomado. No sé, comentarios, dudas sobre las tablas de verdad,
o sobre el curso. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguna? Yo, si me permite, doctor. Adelante, Lenin. A mí sí me sirvió mucho el diplomado. Hay cosas que no entendía sobre todo, yo no soy abogado, ¿no? Yo soy politólogo. Entonces la lógica jurídica a mí se me hace muy, o sea, era como un lenguaje de otro mundo. Y este diplomado me ayudó a entender esa parte y sobre todo la parte de cómo entonces reflexiona el operador de justicia ante ciertos problemas, no solo electorales, sino en general, ¿no? Y sobre todo me ayudó esta idea de que la lógica analiza el razonamiento, no si es comprobable o no, o sea, eso ya es cuestión de la ciencia, ¿no? Pero el razonamiento como tal, ¿no? Más allá de que sea verdad o no. Entonces, yo sí, a mí se me hizo muy interesante. Muchas gracias por las clases, desde la primera hasta ahora, y pues esperemos vernos pronto. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Lenin. Y tienes una, como dicen allá en Jalisco, tienes la boca atascada de verdad. Efectivamente, la lógica nos ayuda a formalizar el razonamiento, pero eso es muy diferente a decir que todos pensemos con lógica. Es un instrumento que nos ayuda a ordenar la mente. Y ciertamente nos puede ayudar a aclarar mucho cómo piensa una persona u otra. Te agradezco mucho el comentario, Lenin, muy afortunado y muy ad hoc para cerrar este programa. Jesús Sánchez, perdón, Jesús San Vicente, levantaste la mano, adelante. No te escucho, José. Algo le hicieron a tu micrófono porque tú eres como Chabelo. No te escuchamos. No, se oye ahí como un chasquido muy leve. No, me da mucha pena. No, no tampoco. Se oye como si fuera Chabelo. No, me da mucha pena. ¿No quieres anotarlo? Bueno, en lo que José San Vicente anota, no sé si hay alguien más, algún último comentario. Benito, Neftalín, Judith, Jonathan, Laura. ¿No? Jonathan, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Sí se escucha? Claro y Perfecto, fuerte. muchísimas gracias. No, realmente pues, agradecer realmente el tiempo y sobre todo dar esa perspectiva en cuanto a los razonamientos jurídicos que se pueden llegar a presentar desde esa óptica, como bien ahorita lo comentaron, no todo se va a basar en una lógica, pero sin embargo vamos a tener este lenguaje que nos va a permitir analizar o ver pues en este caso las situaciones que se presenten desde esa perspectiva. Ahorita aquí con el tema de las tablas yo creo que sí me voy a tener que meter un poquito más porque sí tuve ciertas dudas, o sea, bien explicado, pero creo que sí va un poquito más allá para ver bien cómo está la integración de estas tablas que nos mostró el día de hoy. Pero en general muy bien y muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti, Jonathan. Hay un autor que se llama Luis Guerrero, que lo puedes bajar en PDF, el libro de lógica de Luis Guerrero Martínez. Ahí están muy bien explicadas las tablas de verdad. La verdad, ahí están muy explicadas las tablas de verdad. José San Vicente, muchas gracias por tu comentario. Eres muy amable, muy generoso. Pues según yo, no. Esta es la última sesión que tengo programada. Mañana no tengo sesión. Es que en el calendario que nos dieron se terminaba mañana, pero con esta misma clase, o sea, está marcado miércoles 12 con tablas de verdad. Ya. ¿Y hoy qué estaba marcado? La que se dio ayer. Ajá. Es que, bueno, yo creo que algo ocurrió
en la calendarización. No, la verdad es que no sé cómo lo hayan acomodado, pero es que con esto de que se dieron unos días de vacaciones, creo que se corrió el calendario. No sé bien exactamente qué fue lo que pasó, pero yo creo que perdimos una clase en el camino, pero no sabría decirte cuál fue. Creo que fue la de inferencias condicionales. Ah, claro, porque esa la doy yo y fíjate que no me la asignaron. Yo pensé que se le habían asignado a alguien más. Dije, pues ya me quitaron chamba. Pero entonces fue esa la que se perdió. De todos modos, la tabla de verdad son inferencias de condicionales. Las hubiéramos visto con más calma. Les recomiendo un texto mío que se llama, lo pueden bajar en PDF, se llama Lógica Jurídica. A ver, déjenme ver si lo está acá. No, se llama Lenguaje Jurídico. Miren, ahí se los voy a compartir. Digo, si quieren ver esto con más calma, todas las tablas de verdad, por favor descarguen esto que se llama El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Cuadernos de trabajo, esto es del Instituto de la Judicatura Federal, pero ahí está, lo pueden bajar. Aquí está el lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. Miren qué rápido baja aquí. Y como podrán ver, fíjense, vámonos a las últimas páginas. Aquí están las tablas de condicionales, pero como cuadrantes. Aquí está la tabla de verdad. Aquí están todas las tablas explicadas. Y los cuadros de inferencia. Bueno, esto está en este documento, se llama Cuadernos de Trabajo, el lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. El lenguaje jurídico y sus sentidos lógicos. De 2014. En aquel entonces Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Judicial Federal, creo que se llama ahora sí. Ahí pueden encontrar mucha información de esto. Bueno, les agradezco su generoso tiempo, les mando un fuerte abrazo, felices Pascuas y pues nos veremos tal vez en algún otro próximo diplomado de la Escuela Judicial Electoral o algún curso, alguna cosa. Quedo a sus órdenes, tienen ustedes mi dirección institucional y pues nos veremos pronto. Que tengan mucho éxito. Hasta luego, muchas gracias a todas y a todos. Adiós, doctor.